Vamos a poner el tema sobre la mesa y nos vamos a centrar en Zacatecas, que vivió este fin de semana días de verdadero terror en materia de inseguridad y de violencia. Primero, el viernes, 2 policías asesinados. Después, el sábado, un juez también atacado y que lamentablemente falleció. Motines, intento de fuga en uno de los centros de reclusión de esa entidad, un Cerezo, después bloqueos, quema de vehículos, etcétera. Y pues uno voltea a ver al gobierno, tanto federal como estatal, y pues minimizan los hechos. La pregunta que tenemos en Mega Noticias es si se están sobredimensionando los hechos de violencia en Zacatecas. Raúl Freas Lucio, director editorial de Mega Noticias, y Víctor Hugo Hernández, analista. Los saludo con gusto. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Víctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Raúl, te saludo con afecto. Buenas tardes. Martita, buenas tardes. A ver, no solamente Zacatecas, es Sonora, es Jalisco, es Guanajuato, sí, y son muchas entidades que de alguna forma siguen en este derramamiento de sangre y que pareciera que estamos como normalizando este tema de la violencia, y me parece que eso es exactamente el riesgo. Y mencionamos Zacatecas porque hoy, bueno, como ya se ha informado, pues Zacatecas ha estado pasando de todo, como dice Marta Reyes, sí, pero donde pasa todo, pero que no tiene consecuencias nada. Ya hasta el gobernador de ese estado, David Monreal, sí se ha encomendado a Dios, le pide a la gente que se encomienda a Dios para evitar pues estas tragedias. Y eso es exactamente lo que significa una tragedia, cuando el gobierno del estado o el gobierno federal sí doblan las manos ante estos criminales y permiten que se siga de alguna forma haciendo y que pasa de todo. No solamente fue el juez que hace referencia, Marta, también fue asesinado el comandante de la Guardia Nacional de Zacatecas en días pasados, el general José Silvestre Ursúa. Fue asesinado cuando supuestamente perseguía criminales que se habían enfrentado entre ellos. El general va persiguiendo a uno, se enfrenta a balazos y pierde la vida en este enfrentamiento. Sí, igual el juez que recibe 2 balazos en la cabeza saliendo de su casa en días pasados, sí, y los muertos, los policías que son asesinados todos los días, y este ambiente de terror. Ya claro, no solamente Zacatecas, porque el presidente, muy a su estilo, Víctor, dice, ¿por qué no hablamos de los 24 homicidios de Guanajuato y se habla de los hechos en Zacatecas? Nada más porque es de Morena. Sí, bueno, queda claro, mi querido Raúl, que el asesinato que tú bien señalas de estos 2 personajes, el juez de control Roberto Elías Martínez y el general Silvestre Ursúa, no son un asunto menor. Claro, no todos los días están matando un general ni están matando un juez de control, de lo que habla de un Estado que sinceramente raya en el nivel de lo fallido. No hay que olvidar, y eso es lo importante de este tema, Raúl, de que con frecuencia nuestra clase política busca distraernos de este tipo de temas que son torales, porque al final del día la principal responsabilidad y obligación de un gobierno legalmente instituido, sea en el ámbito federal, sea en el ámbito estatal o municipal, es darle seguridad a quienes están bajo ese gobierno o están en esa administración, que son ciudadanos, en este caso mexicanos, que lo que quieren es seguridad antes que otra cuestión. Cuando nos vamos por los otros temitas de la política y la grilla, y que si las elecciones y que si los partidos, está bien, es parte de nuestra vida política y lo que tú quieras, pero al final del día también sirven como distractores de este asunto que es toral. ¿Por qué Zacatecas no ha podido salir de su situación? Pues podremos argumentar cuestiones históricas, ¿no? Que si la conectividad del Estado, que es un Estado que está sumamente, que es un nudo de comunicación y que lo hace difícil en su administración, que la propia historia lo habla, permitió el paso del gobierno constitucionalista cuando venció al gobierno federal. Zacatecas fue clave, la toma de Zacatecas histórica, pero al final del día, cuando este gobernador llegó con la promesa de que esto lo iba a frenar, de que sabía cómo, como también en su momento el gobierno federal llegó y tomó las riendas de esta administración y dijo que iban a solucionar el problema de la inseguridad. Y hay que ser claros, y no es que estemos en contra de la 4T, ni en contra de la administración de Andrés Manuel López Obrador o de este fallido gobernador David Monreal, sino simplemente decir las cosas como son. No han sabido encontrar la fórmula para darnos seguridad. Es el caso de Zacatecas, Raúl. Sí, y no han sabido, pero además ha habido una gran incapacidad, tanto el gobierno federal para esto. Hoy el presidente vuelve a decir en la mañanera, Víctor, que son
de las cosas que hace mucho ruido, donde dice, es que, bueno, estas bandas se fortalecieron en los sexenios anteriores. Bueno, o sea, seguimos echándole la culpa, sin duda sí fue, ¿sí? Pero este gobierno ya está empezando su 5º año de gobierno, ¿sí? Y lo que han hecho es exactamente lo mismo. El presidente fue claro al iniciar su administración que no iban a perseguir a los delincuentes, que no iban sobre las cabezas del crimen organizado, que no le iba a declarar la guerra como lo hicieron otros sexenios. Sí, pero, híjole, pues no se ha resuelto nada. Envían y envían y envían Guardia Nacional y Fuerzas Armadas, y a donde hay hechos de violencia, ahí van 500 más de la Guardia Nacional, ahí van 600 más de la Guardia Nacional. Lamentablemente esto no resuelve, porque la instrucción no es confrontar. Llegan ya que pasaron los hechos, como el caso del general, del comandante de la Guardia Nacional de Zacatecas. Llegan cuando ya había pasado el enfrentamiento entre los civiles armados, ¿sí? Y él persigue a uno de los delincuentes, a uno de los civiles armados, y muere en este hecho. O sea, ni siquiera fue en un hecho de confrontación, Víctor. Fíjate, Raúl, que es un asunto que otra vez es de esos temas vetados para la opinión pública y para el ciudadano común, porque finalmente desconocemos cómo es posible que un general, bueno, para empezar, cómo es posible que un general participe en un operativo de esta naturaleza cuando su función, por su cargo, por su conocimiento, por el valor que infiere, implicaría que estuviese en un cuartel llevando una logística o una estrategia, no haciéndola de cazador de delincuentes para perder la vida de la manera más absurda como parece que fue, porque al final del día todo indica que él personalmente, desoyendo los más elementales principios de seguridad para su investidura, pues demasiado arrojado, demasiado valor, demasiada adrenalina, lo que tú quieras, pero al final de cuentas una torpeza en la logística de protección de esta persona que es clave. ¿Cuánto nos cuesta la vida de este personaje? No solo es la vida, claro, personal, valiosa y familiar, sino el conocimiento, la capacidad, hombre, es una pérdida para el Estado mexicano. Y en el otro caso también me preocupa mucho, ¿cómo es posible que un juez de control, como cualquier persona, cualquier ciudadano, porque al parecer no hay ninguna causa aparente para que lo hayan ejecutado, Raúl, sale de su casa a dejar su automóvil para que le dieran el servicio acompañado de su esposa, y ya lo estaba esperando un tipo que sabía que iba a salir a las 7 de la mañana, y que si no sabía que iba a salir a las 7 de la mañana, se la pasó esperándolo, no sé si toda la noche, no sé si días enteros, para cazarlo. ¿Y cazarlo a cuenta de qué? Es increíble que a estas alturas no sepamos, ni siquiera tengamos un indicio de por qué hubo esa intencionalidad de matarlo. ¿Qué quiere decir? Que cualquiera de nosotros está expuesto a una situación de esas, que por no saber por qué un día te espera alguien fuera de tu trabajo, de tu casa, y te ejecuta. Hombre, eso es lo grave de este tema, Raúl, que son más preguntas sin respuesta. Sí, claro, como bien lo dice la población. A ver, esto sucede especialmente con los elementos de la policía, que sí se reconoce que los malos elementos están, los malos policías están infiltrados, trabajando para los delincuentes. Es una situación compleja, pero todo redunda finalmente en un caso muy claro: la falta de Estado de Derecho, Víctor. ¿Sí? Si hubiera consecuencias, el que mata a un policía, el que mata a un juez, el que mata a un general de la Guardia Nacional o el que mata a cualquier ciudadano, ¿sí?, debería tener consecuencias. Pero el problema es la grave impunidad que tenemos en este país y que lamentablemente no se está haciendo nada para cambiar las cosas en este sentido. Por eso, sí, un policía está cooptado, por eso una policía municipal está cooptada, por eso las policías estatales de alguna forma pues están y no están dando el servicio que se requiere, y la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas con la instrucción de lo que ya sabemos, que es simplemente llegar a tomar nota de los hechos que ya ocurrieron en tal o cual ciudad. Y esto lamentablemente no está mostrando que haya realmente una consecuencia el poder hacer esto, y por eso los homicidios siguen y siguen creciendo, a pesar del intento que hace el gobierno de dirigir las cifras, las encuestas. Jesús Ramírez, el vocero de la presidencia, señalando que había disminuido hace unos meses en un 51% el número de homicidios dolosos, y todos los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad confirman
es que bajaron el 13%, que qué bueno que bajaron el 13%, pero no se puede estar mintiendo, no se puede estar diciendo lo que se dice tantas veces en la mañana, de que vamos bien, de que las cosas están caminando, cuando la realidad vemos cómo estas entidades que estoy mencionando, Sonora, Guanajuato, el mismo Jalisco, lamentablemente sí, Michoacán, siguen con estos altos índices. Guerrero, Acapulco, lo que comentábamos esta mañana, por ejemplo, siguen los homicidios, siguen las masacres y lamentablemente pues nos hemos vuelto los ciudadanos espectadores del horror y lamentablemente, bueno, pues así están. Un estado de seguridad que en muchas entidades, como tú bien lo has señalado, pues parece fallido, como el caso directamente de Zacatecas. Fíjate, Raúl, es cierto, como dices, no hay consecuencias, pero sí pudiera haber explicaciones. Mira, me llamó mucho la atención el reporte que nos da uno de nuestros compañeros reporteros, que no ubico ahorita si fue en Zacatecas o fue en Guerrero, pero bueno, al final del día, ¿qué fue lo que ocurre? Se acercan unos tipos al reportero que está haciendo su trabajo y le dicen, vete de aquí, ¿qué estás haciendo? Tú no tienes que estar aquí. Oiga, yo soy la prensa, pues váyanse de aquí porque no tienen que estar grabando esto. Entonces el reportero, pues obviamente temeroso y dice, bueno, pues me voy, pero ve una patrulla y les dice, oiga, pues me acaban de correr unos tipos de aquí del lugar donde ocurrió esto, y le contesta a la patrulla, pues váyase, ¿para qué le hacemos? Y ustedes aquí, no sabemos quiénes son, pero váyase. Pues la verdad es que ellos tienen su propia agenda y todo. O sea, te habla de dos cosas. Uno, complicidad, tolerancia, incapacidad. Y las tres cosas deberían ser atacadas por cualquier gobierno y no lo son. Está visto los niveles de contubernio, Raúl. Está visto la manera como se asocian las policías. Está visto cómo la misma clase administrativa político muchas veces se involucra en las cuestiones y está ahí metida. Y que no se haga nada, claro, eso es indignante. Esas imágenes que veíamos hace un momento, Raúl, de una viuda, una madre joven con sus dos hijos jovencitos llorando a su padre, son indignantes y terribles, y me duelen mucho en lo personal, Raúl. No debería de pasar, sí, y lamentablemente no se ve, pero eso sí, distraídos con otras cosas, que las elecciones, las corcholatas y todo este tipo de, bueno, temas complementarios. Sí, cuando tenemos estos temas importantes, prioritarios para la sociedad y lamentablemente estamos en otras cosas. Raúl, qué tiempos tan duros nos ha tocado vivir, ¿eh? Saludo. Te mando un abrazo, mi querido Raúl.